Un saludo cordial para todos los hermanos, amigos, simpatizantes del DIMI, del Discipulado de la Misericordia Eucarística. En días anteriores he mencionado la importancia de tratar el tema de la transformación interior. He iniciado hablando del lóbulo frontal, conocen ya sus funciones y el trabajo que hay que hacer, y ahora me voy a centrar en el sistema límbico, que es la sede anatómica responsable de gestar las funciones de la vida afectiva y de la vida emocional. Todos nuestros sentimientos, mundo interior, tiene que ver mucho con este precioso centro límbico. Si ustedes me preguntaran, doctor, después de tantos años de trabajo estudiando el cerebro y la conducta humana, ¿qué es lo que el humano debería cuidar más? Yo diría su vida espiritual, obviamente, que es trascendente, que es eterna, y su vida emocional. Porque si tú sabes regular tus sentimientos, tus emociones, tú estarás bien, solo o acompañado, con problemas o sin problemas. Pero si tú no estás bien emocionalmente, tú vas a vivir muy mal y la gente que te rodea también sufrirá. Por eso quisiera proponerles como un objetivo en el crecimiento interior para lograr la transformación interior, lo que yo llamo el equilibrio emocional. El equilibrio es fruto de un trabajo interno muy profundo. Tu razón inteligente aprende a dar una dirección a tu vida emocional, a tus sentimientos, a tus afectos. Y la dirección te lleva a afrontar las situaciones placenteras, alegres, positivas, con armonía. Has tenido una buena noticia y la vas a gozar de manera armónica. No vas a tomar alcohol hasta embriagarte o tener conflictos, peleas, porque estabas demasiado eufórico. O si una persona tiene una mala situación, una mala noticia, un conflicto grave, a pesar de la incomodidad de tratar temas difíciles, lo hace con equilibrio. No quiere morir, no quiere amenazar a nadie, sabe que la vida trae vicisitudes, avatares difíciles, pero los afronta con criterio. Entonces, ante la buena noticia o ante la mala, sabe reaccionar de manera armónica y conveniente. El segundo aspecto es el fruto de ese trabajo emocional, de la dirección en tu mundo afectivo, y se llama paz interior. La paz interior no se aprende como un idioma o como un oficio. Es el resultado de una elaboración profunda y seria contigo mismo. Has aprendido el equilibrio emocional. Insisto que tu zona prefrontal inteligente da una dirección a tus emociones. Actúas con criterio, con pensamiento complejo. Evalúas las consecuencias de lo que dices y de lo que haces. Pero cuando una persona tiene paz interior, no solamente ha tenido un trabajo personal, sino que se ha puesto de rodillas para pedir la luz del Espíritu Santo y ese soplo que trae la paz de Dios en una persona. La paz interior es el resultado de tu trabajo y tu vida interior rica de oración, de devoción, de entrega, de disciplina, de una vida cristiana comprometida, que vive para la gloria de Dios y para el servicio de la gente. Los mayores conflictos de una persona neurótica, conflictiva, siempre lamentándose, siempre pensando que el vecino vive mejor que uno. Cuando nosotros no tenemos esa paz interior, nos hacemos muy infelices. Por eso yo quisiera recomendar, dentro de los parámetros, podrán profundizar ustedes
en el libro La transformación interior, aquí solo hago una síntesis indicativa, trabajen como luz, como oriente luminoso, el equilibrio emocional. Quiero una vida armónica, a pesar de los problemas. Y quiero una vida que lleve la paz interior, que yo viva en paz. Y esto se refleja en el rostro, se refleja en el comportamiento. Cuando yo hago talleres, yo no pregunto a una persona, ¿tiene usted paz interior? Pregunto si siente que tiene un equilibrio emocional, pero no pregunto si tiene paz interior, porque la paz se debe reconocer en el comportamiento de la persona. Por eso el Señor, cuando se despedía, citaré el capítulo 13 de San Juan, versículos 34-35, un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. En eso sabrán que ustedes son mis discípulos, porque aman. El que tiene la paz interior es el que ama a Dios y a sus hermanos. Les dejo con esta tarea y hasta la próxima. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en
nosotros escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Porque solo tú eres santo, solo tú eres el Señor. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor. En la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, al hombre paz. Oremos. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente. Terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer, se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. La amamos, Señor. Salmo responsorial. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo
A los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantes sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en la primera lectura del profeta Jeremías. Él es uno de los grandes profetas y su historia es importante por cada uno de nosotros, especialmente cuando meditamos el Evangelio del Señor de este domingo. Primero, ¿qué es un profeta? ¿Qué quiere decir profeta? A veces personas cuando piensan en profetas, piensan en personas que pueden pensar en el futuro y ya decir ahora lo que va a pasar.
A veces los profetas sí tenían ese tipo de conocimiento del Señor, del futuro, de los eventos que van a pasar. Pero eso no es la función, no es la misión fundamental de un profeta. Un profeta es una persona que tiene un vínculo vivo con el Señor y puede escuchar la voz viva del Señor. Y el Señor además no simplemente quiere hablar con esta persona, pero a través de esta persona quiere hablar a su pueblo entero. Si pensamos en profetas, hoy, ¿quiénes son los profetas? Hay unos santos, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, que había recibido muchas visiones del Señor. Ella es una profeta que recibía estos mensajes sobre la divina misericordia y tenía para misión ser apóstol y secretaria de estos mensajes al mundo entero. Nosotros también, por el bautismo, todos somos profetas. En el bautismo compartimos con Jesús su misión de ser sacerdote, rey y profeta. Esto es importante porque a veces, si pensamos en profetas, pensamos en personas lejanas, personas que tienen dones místicas como Faustina Kowalska, que veía a Jesús cara a cara. Pero esos son tipos de profetas. Pero si todos los bautizados, todos los discípulos de Jesús somos profetas, quiere decir, de un modo u otro, el Señor quiere hablar a nosotros y quiere que nosotros hablemos su palabra a los demás. La pregunta importante por este domingo, pensando en lo que hemos meditado el domingo anterior, ¿por qué somos discípulos de Jesús? Ahora que ya somos discípulos, la pregunta es, ¿hablo yo la palabra del Señor? Hoy en día no es popular hablar de la palabra de Dios en público. Más que todo en el mundo, la religión se hace más y más una cosa privada, una cosa que podemos compartir entre nosotros los cristianos en las paredes de las iglesias, pero en el mundo, no, por favor, no vivimos en un mundo secular. Pero el Señor, al fin de su Evangelio de San Mateo, no dijo a los apóstoles, está bien, ustedes se van a sus casas, que comparten entre sí la palabra que los he enseñado y basta. No, Él ha dicho que váyanse a todos los pueblos, que prediquen el Evangelio y que bauticen a todas las naciones. Y hoy también el Señor, enseñando a nosotros, sus discípulos, dice, no hay nada oculto que deba ser revelado, nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. El Señor quiere que nosotros, que tenemos el privilegio de escuchar su palabra, que nosotros hablemos su palabra a los demás. Que hablemos su palabra en el mundo, desde lo alto de las casas. Que repitemos su palabra en pleno día. Pero eso exige de nosotros una vida de oración. Porque ¿cómo puedo yo repetir la palabra de Dios si primero yo no he escuchado su palabra? A veces conocemos los protestantes, nuestros hermanos y hermanas en la fe, que pueden sí repetir de memoria la palabra de Dios. Y nosotros los católicos debemos hacer lo mismo. Podemos memorizar cosas de la televisión, nuestros actores favoritos, o los deportes, ¿no? De fútbol y de otros deportes. Sabemos muchos datos de estas cosas, o podemos ganar grados de astronomía, de ciencias, de química. Pero nosotros a veces no usamos esos talentos, esa inteligencia para recordar, para memorizar la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, hay que leerla cada día. Hay que nutrirse con esta palabra cada día. Y más que esto, hay que poder escuchar la voz viva de Jesús, porque los profetas no dijeron simplemente, así dijo Moisés en el libro del Éxodo. Los profetas dicen, así dice el Señor hoy.
Así ha hablado el Señor a mí. Claro que quizás no vamos a escuchar de nuestros oídos una voz así de voz alta como yo estoy hablando. Pero el Padre, nuestro Dios, Él es un Dios que habla, tiene su palabra, es decir, siempre está hablando, siempre está diciendo, declarando su palabra hacia nosotros. Pero necesitamos nosotros la capacidad de escuchar. Por eso la oración es importante, porque la profeta no simplemente repite teología o cosas que otras personas han dicho. Profetas dicen lo que el Señor les ha dicho. Y de esta manera los profetas, ellos muestran el camino hacia el futuro. Ellos no solo predicen lo que va a pasar en el futuro, pero dicen, hoy, esto es la decisión que debemos tomar para llegar a un futuro lleno de bendiciones, a un futuro donde Dios reina, un futuro donde deseamos vivir en gozo y alegría. Y por eso la profecía es importante, porque si no tomamos las decisiones hoy de cambiar la vida, de convertirse, ¿cómo vamos a llegar a un futuro donde no hay sufrimiento, donde no hay el pecado? Como San Pablo dice en su carta, todo el mundo está bajo el poder de la muerte, bajo el poder del pecado. Todo el mundo necesita escuchar la buena nueva que hay otro poder, más poderoso que el pecado, más poderoso que la muerte. Y esto es el don del amor del corazón de Jesús. Es el amor que ha derramado en su pasión. Eso es la buena noticia y necesitamos nosotros meditar, conocer este amor al profundo, porque solo entonces podemos compartir bien con los demás. Pero si leemos bien el Evangelio de hoy, ¿qué pasa cuando hablamos? ¿Cómo ha pasado con Jeremías? Aún los amigos pueden traicionar. Jeremías se queja, no que sus enemigos lo han traicionado. Dice, mis propios amigos me han traicionado. Jesús también fue traicionado por un apóstol. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, así como Jesús ha dicho, es una espada. Es una espada que divide. Es una espada que purifica. Y por esto la palabra de Dios no simplemente es algo que siempre agrada a los demás. Muchas veces nosotros no hablamos de Dios en el público. ¿Por qué? Porque entendemos al fondo que los demás van a rechazarnos, van a castigarnos, que van a decir malas cosas de nosotros, al fin que vamos a sufrir. Pero como cristianos, Jesús nos enseña que no debemos vivir según el miedo. Es decir, que todo el mundo vive bajo este poder de la muerte, bajo este poder del pecado. Es decir, que viven bajo el poder del miedo. Nosotros, sí, los cristianos, ¿tenemos miedo? Sí, es una emoción normal. Jesús no condena la emoción del miedo. Y si somos honestos, hay muchos momentos en la vida que sí tenemos miedo, que tenemos miedo de hablar de Dios a una persona o en público, que tenemos miedo de muchas cosas. Pero Jesús, ¿qué instruye? Sí, debemos cuidar a nosotros, pero más debemos cuidar nuestra salvación y la salvación de los demás. ¿Qué quiere decir? Que es normal tener miedo frente a la muerte, frente al sufrimiento. Aún el Señor rezaba 3 horas en agonía en el huerto antes de morir. Él entiende que es la muerte más que nosotros, pero Él no fue esclavo del miedo. Él no tomó decisiones solo a causa del miedo. Él tenía miedo, podemos decir. Él tenía más reverencia frente de su Padre que tenía miedo frente de la muerte. Y eso es lo que Jesús dice a nosotros. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Es decir,
No debemos preocuparse demasiado de las cosas que pueden quitar la vida del cuerpo, pero después no pueden hacer más. Y eso es solo lo que pueden hacer los hombres. Aun el demonio, lo peor que puede hacer es tentar a los demás quitarnos la vida. Pero después de eso nuestras almas están en las manos de Dios, estamos a salvo. Pero Jesús nos avisa, debemos temer más a quien puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Eso no refiere a Satanás, se refiere a Dios, que tiene el poder de juzgar, de decir si podemos entrar al cielo o no. Y por eso nuestro miedo como cristianos debe dirigirse más que todo frente de Dios, con una reverencia de entender, Él tiene el poder, no la muerte, no el pecado, no el gobierno, no las otras personas. Dios es quien tiene poder. Pero su poder, más que todo, no es poder para destruir, porque Dios nos ha creado, Él no quiere destruirnos. Su poder es para darnos vida. Su poder es para cuidarnos. Su poder se manifiesta en su misericordia. Su poder se manifiesta en el poder de resucitarnos de la muerte. Y por eso Jesús nos exhorta, ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Pero no teman, porque ustedes tienen contados el Padre tiene contados todos sus cabellos, y ustedes valen más que muchos pájaros. El Dios que tiene todo el poder, no los hombres que piensan que tienen poder. Él que tiene poder, cómo utiliza su poder para contar nuestros cabellos, para cuidar nuestras vidas. Por eso Jesús puede pedir de nosotros que debemos frente de los demás reconocer que Jesús es el Señor. Esto es importante. Es una cosa reconocer al Señor como Salvador privadamente, pero si pensamos bien en los políticos de cualquier país, ¿qué es el problema más fundamental? Dicen, sí, soy cristiano, pero eso no afecta cómo yo hago mis votaciones por las leyes. ¿Qué problema es? Porque no están reconociendo al Señor públicamente. Están diciendo, bueno, sí, soy cristiano, pero eso no afecta a mi vida pública. No. Y es fácil quejarse de los políticos, pero nosotros debemos preguntar a nosotros mismos, ¿hago yo lo mismo? ¿Tengo yo una vida con el Señor y después mi vida normal, mi vida en pública? ¿O es una vida cristiana? Una vida de un cristiano bautizado, una vida de un profeta que sí escucha las palabras del Señor, lee sus palabras y predica, dice estas palabras. Yo como sacerdote tengo la tarea de predicar a los otros cristianos y a los demás, pero no piensen que solo es mi tarea, es la tarea de cada cristiano que comparte la misión de Jesús, el gran profeta, el profeta más grande que todos. Entonces, en esta semana, ¿qué les puedo decir? Primero, que pregunten, ¿soy yo consciente de mi misión de ser profeta? Segundo, ¿escucho yo? ¿Soy yo capaz de escuchar la voz viva de Jesús en mi corazón? Tercero, ¿dedico yo tiempo para rezar en silencio, para escuchar esta palabra? Cuarto, ¿cuáles cosas hacen a mí lleno de miedo? ¿Cuáles son las cosas que hacen surgir el miedo en mi corazón? Y 5, ¿cuánto yo hablo la palabra de Dios a los demás? ¿Qué pasa cuando hablo esta palabra? Que el Espíritu de Jesús nos dé esta fuerza de reconocerlo en público, de decir, sí, Jesús es el Señor, es mi Señor. Profesamos nuestra fe con el credo de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre con la confianza y alegría de saber que siempre escucha las plegarias de sus hijos. A cada petición respondemos: por Cristo, óyenos. Por Cristo, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que viva plenamente la presencia de Dios, sintiendo su mirada y la gracia de su amor, oremos. Por Cristo, óyenos. Por el Papa, por nuestros obispos y sacerdotes, para que nuestro Padre fortalezca en ellos la gracia de proclamar su palabra en todo momento y lugar, oremos. Por Cristo, óyenos. Por todos los bautizados, para que sean fieles a la misión de ser profetas, de proclamar la palabra de Cristo en el mundo, oremos. Por Cristo, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que sean fieles custodios de las leyes que preservan la vida y la dignidad del pueblo, oremos. Por Cristo, óyenos. Por los que sufren la indiferencia y el rechazo, para que salgan de la oscuridad y descubran la luz del servicio de amor y oración que surge de nuestro compromiso de bautizados, oremos. Por Cristo, óyenos. Por todos nosotros, para que confiando en Jesús, que nos dice no tengan miedo, seamos siempre dóciles a la voluntad de Dios y sensibles a la acción del Espíritu Santo, oremos. Por Cristo, óyenos. Por todos los que sufren, especialmente los que están enfermos del virus, por los médicos y enfermeros que los cuidan, que San Rafael, el arcángel de la sanación, esté con ellos para aliviar su dolor en cuerpo y alma. Roguemos al Señor. Por Cristo, óyenos. Por todos los agonizantes, los que ahora están sufriendo en purgatorio, para que pronto entran al cielo, oremos. Por Cristo, óyenos. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Oremos. Señor Todopoderoso, que estás siempre con nosotros, acoge las oraciones del pueblo que en ti ha puesto su confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, con
contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Nos ha amado el Señor como nunca nadie amó. Nos ha amado el Señor como nunca nadie amó. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es aclamar el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz, tu paz, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor. está brotando, Está fluyendo. está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor. está brotando, Está fluyendo. está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza Y de adoración. y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinados reciban la bendición. El Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os afiance y os conserve fuertes y constantes en la fe por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.